Con la llegada del que se suponía que fuera el final de Shingeki no Kyojin, luego de 13 años de manga, 9 de anime, 4 temporadas con sabor a 6, próximamente 7, películas recopilatorias, películas en imagen real, varios mangas spin-off, videojuegos, evidentemente vamos a tener muchas cosas de qué hablar de esta obra, así como muchas personas dispuestas a hacerlo, y para sorpresa de nadie, aquí tienen a uno más. Sin embargo, a diferencia de la gran mayoría, en esta ocasión no vengo a hablar de lo que la mayoría lo hará, porque mientras muchos te hablarán del final de esta historia, yo vengo a contarte sobre su origen y la originalidad de Isayama para transformar unas viejas historias en una gigantesca historia. La originalidad es descrita como algo que no trata de imitar a algo más o que es algo nunca antes visto o que no se deriva de nada en concreto. Sin embargo, a día de hoy nos encontramos con que cualquier cosa dicha, hecha o simplemente pensada carece en mayor o menor medida de este término. Aquello que pensabas es algo nuevo resulta tener sus bases en otra cosa. Afortunadamente, sobre todo a la hora de escribir una nueva historia, la originalidad también puede verse como todo aquello que aporte un nuevo punto de vista o que tome algo ya existente y lo transforme en algo diferente. Por ejemplo, películas como Batman parten de un mismo origen y a lo largo de la historia hemos visto numerosas adaptaciones que incluso teniendo una misma raíz logran tener cada una su propia esencia que las hace diferentes, únicas y hasta cierto punto originales. En el año 1888 fue cuando Louis Le Prince mostró al mundo lo que muchos consideran la primera película, algo completamente nuevo aunque tenía como base algo que en realidad ya se había visto, la fotografía. En los 50s el mundo conocía el término rock and roll que se inspiró en géneros como el country y este se derivó de otros. La cosa es, todo de alguna forma tiene su origen en algo más, pero eso desde luego no le resta originalidad o no lo hace algo malo. Y quiero que tengan esto bien presente, ya que a pesar de lo que les hablaré el día de hoy, en ningún momento pretenderé tratar esta obra como algo malo o como la copia de algo más. Simplemente quiero hablarles sobre la relación entre ambas historias y su similitud que por rato se vuelve algo más que evidente, así como el origen de una gran obra y el gran trabajo de su autor para tomar estas viejas historias y hacerlas completamente suyas. Todo esto de la originalidad era para aclarar que una obra puede estar completamente relacionada a otra y eso no necesariamente le quitará valor o la hará una copia, a menos claro que quieras venderme como nueva una historia ya hecha por alguien más sin cambiar o añadir prácticamente nada, es decir, sin darle tu toque. Y no es el caso con esto, así que una vez más, a pesar de lo que les diré en este video, considero que esta obra, fuera del significado literal de la palabra, es algo original. Sin dar más rodeos, la historia de la que hablaré en esta ocasión vio la luz oficialmente en el año 2009, pero pese a lo que muchos piensan, no todo salió de la cabeza de su autor. De hecho, ¿qué pasaría si te dijera que el origen de esta historia se sitúa hasta hace más de un milenio? Empecemos por el principio. Hajime Isayama es un mangaka nacido en 1986 que tras participar en un programa de creación de manga presentó lo que sería su más grande obra en una revista de Kodansha. Lamentablemente el mundo aún no conocería más de su historia, ya que más allá del éxito recibió críticas de su trabajo, algo completamente lógico para un novato. Sin ganas de rendirse, en el año 2008 presentó su manga titulado Heartbreak One, donde sin meternos en la trama presentaba a una chica cuyo diseño más tarde conoceríamos como historia, para luego ese mismo año presentar Ors, otro manga donde se ve a un futurista Eren. Fue finalmente en el 2009 donde se publicaría en la revista Besatsu Shonen Magazine su obra más colosal, Shingeki no Kyojin. La historia de esta nos habla de una ciudad rodeada de 3 grandes murallas para proteger a las personas dentro de ellas de unos seres gigantescos devorohumanos llamados titanes, descendientes del primer titán llamado Ymir. Perdón, el otro principio. Los 9 mundos unidos por el árbol del universo Yggdrasil, donde entre el helado Niflheim y el ardiente Muspelheim antes de toda la creación se encontraba un vacío conocido como Ginnungagap. Al chocar el intenso calor en el hielo, este se derritió formando Aether, el líquido responsable de crear la vida de Ymir, el primero de todos los gigantes. Bueno, supongo que ahora ya saben a dónde voy.
La historia de Shingeki no Kyojin nos llegó como una fresca e interesante historia, pero lo que muchos, y me incluyo en eso, ignorábamos es que la raíz de esta historia está en nada menos que la mitología nórdica. Para aquellos que no sepan qué rayos es eso, bueno, resumiendo, mitología como aquellas historias fantásticas que generalmente hablan de dioses o héroes originarias de un pueblo, en este caso de los llamados países nórdicos, países ubicados en el norte del continente europeo. Actualmente estos son Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia. Así que la mitología nórdica nos habla de las historias fantásticas relatadas por las personas de estas regiones, y cuyas historias en realidad todos hemos conocido, ya que últimamente se ha popularizado en todo el mundo cierta adaptación de uno de sus dioses. Explicado eso, pasemos a la mitología nórdica original, donde la cosa va más o menos así. Luego de la creación del primer gigante Ymir, las gotas de Aether formaron también una vaca de nombre Audumla, de la que se alimentaba el gigante Ymir. Del cuerpo, o mejor dicho del sudor de las axilas de Ymir, surgieron un hombre y una mujer que al parecer tuvieron un hijo llamado Volthorn, y de sus piernas un gigante de 6 cabezas. Volthorn no juega un papel muy importante, pero sí sus hijos, Bestla y Mimir, siendo este último quien custodiaba el pozo de la sabiduría que se encontraba en una de las 3 raíces de Yggdrasil. Recuerden el nombre de Mimir. En la segunda raíz está Bergelmir, donde surgen los 12 ríos helados, y en la tercera se encuentran las Nornas, de las que nos interesan principalmente 3, Urd, Verdandi y Skuld, custodiando el llamado Pozo de Urd, donde pasado, presente y futuro se entrelazan, tejiendo lo que llamaríamos destino y regando el árbol de Yggdrasil. La vaca Audumla, por su parte, se alimentaba de piedras saladas, de las que empezó a surgir un hombre, Buri. Con el tiempo Buri tuvo un hijo llamado Bor, y él se casó con Bestla, una gigante con la que tuvo 3 hijos, Odín, Vili y Ve, considerados los primeros Aesir. Con el tiempo, Ymir se convirtió en un ser malvado a quien los 3 hijos de Bor y Bestla asesinaron. Pero la muerte no fue el final de Ymir. Su sangre se convirtió en mar, su cabello en árboles, sus huesos en rocas, su cerebro creó las nubes, su cráneo apuntando el cielo fue mezclado con roca de Muspelheim para crear las estrellas, y con sus cejas crearon murallas para mantener fuera a los gigantes de Midgard, convirtiendo a Ymir básicamente en el origen de toda la vida. Antes de seguir, creo que no hace falta mencionarlo, pero los nórdicos sí que se inspiraban. No sé qué rayos fumaban, pero de que estaba fuerte, estaba fuerte. Habiendo contado el origen de todo en la mitología nórdica, ahora sí empecemos con lo que es el inicio de todo en Shingeki no Kyojin. Después de muchos capítulos del anime y manga de Shingeki no Kyojin se revela lo que sería el origen de los titanes. En este, tras ver la triste vida de una humana común y corriente llamada Ymir, vemos que esta es perseguida hasta caer dentro de las raíces de un árbol, llegando a una cueva llena de agua en donde una criatura se adhiere a su cuerpo, otorgándole así el poder de los titanes, convirtiéndola en el primer titán, ayudando a su rey como un arma y teniendo 3 hijas con dicho rey, María, Rose y Sina, quienes tras la muerte de Ymir protegiendo al rey comen su cadáver para así heredar los poderes de Titán, y sus hijos y los hijos de sus hijos harían lo mismo una y otra vez para preservar el poder de los ahora 9 titanes. Y por parte de esta Ymir, su destino tampoco terminaría con la muerte. Al morir, ella aparece en un vacío donde hay lo que parece un árbol gigante y donde pasa la eternidad creando a los titanes, que más tarde crearían con su cuerpo 3 grandes murallas para proteger a los humanos de los titanes. Además, este mundo vacío es un lugar donde existen los llamados caminos que conectan a los titanes, así como a todos los eldianos, sus memorias, sus experiencias y bueno, prácticamente todo, haciendo posible que pasado, presente y futuro estén conectados. Hasta acá creo que ya habrán visto cómo se unen ambas historias, pero por si no te ayudaré un poco más. En ambas historias tenemos a Ymir como el primer gigante o titán,
Sin embargo, una Ymir no nació de esta forma, fue perseguida hasta un árbol donde cayó por sus raíces hasta un pozo de agua, así como tenemos el árbol Yggdrasil en cuyas raíces encontramos 3 pozos. ¿Recuerdan a Mimir? Él era guardián de la sabiduría del pozo de Mimir, ubicado en una de estas raíces. El dios Odín, sediento de sabiduría, quiso beber de las fuentes, a lo que Mimir se negó hasta que Odín le ofreció a cambio uno de sus ojos. Antes de que Ymir fuera perseguida por dejar escapar unos cerdos, el cerdo del rey Fritz amenazó con sacarle los ojos al responsable, y fue después de perder uno de sus ojos cuando Ymir llega al pozo en las raíces del árbol donde surge como el primer titán. En este caso, el agua donde cae Ymir no hace referencia al agua de ninguno de estos pozos, sino al éter que se formó en Ginnungagap y crea al primer gigante. Sin embargo, esta agua no creó a un gigante, pero hacía una criatura que hizo que Ymir se convirtiera en gigante, o en este caso en un titán. Es aquí cuando el rey Fritz comienza a usar a Ymir como su arma y según él como recompensa le da 3 hijas, María, Rose y Sina. En la mitología, Ymir también tiene 3 hijos, 2 de su sudor y 1 de sus patas, así como Bestla tiene 3 hijos, Odín, Vili y Ve. Y también tenemos a las 3 guardianas de uno de los pozos en las raíces de Yggdrasil, las Nornas. El por qué menciono a todos ellos y no solo a los hijos del gigante Ymir es porque en María, Rose y Sina podemos apreciar un poco de todos ellos. Verán, tras morir Ymir vemos que se da paso a la, digamos, raza titán. Cuando Odín y sus hermanos mataron a Ymir, su sangre ahogó a toda la raza de los gigantes, excepto al hijo del gigante de 6 cabezas nacido de las piernas de Ymir y su esposa, los cuales formaron una nueva raza de gigantes en Jotunheim. El Shingeki no Kyojin es el cuerpo de Ymir, el que luego de su muerte es utilizado para preservar el poder de los titanes. En la mitología no se usa de esta forma, pero el cuerpo del gigante Ymir también es usado. En este caso, nuevamente Odín y sus hermanos son los que no se lo comen, pero sí lo utilizan para crear lo que se conocería como Midgard. Y finalmente, tras morir y ser ingerida por sus 3 hijas, llega a los caminos donde todo, incluido el tiempo y el destino de los eldianos, convergen, al igual que en el pozo de las 3 Nornas, cuyos nombres están ligados al pasado, presente y futuro, donde estos fluyen al mismo tiempo y también tejen el destino de todos los hombres. Resumiendo, en ambos casos, luego de la muerte de Ymir surge la raza titán o gigante. En ambos casos, el cadáver de Ymir es utilizado, y en ambos casos el tiempo y el destino ocurren al mismo tiempo y en el mismo lugar, y así las 3 hijas de Ymir tienen que ver con los 3 hijos del gigante Ymir, los 3 hijos de Borivestla y las 3 Nornas. También tenemos que con el paso de los años la humanidad usó a los titanes para construir murallas que llevan el nombre de las hijas de Ymir para proteger a los humanos de los titanes. Nuevamente entran aquí los hijos de Bor que mataron a Ymir y con su cuerpo, entre otras cosas, se crearon murallas que protegerían a los humanos de seres peligrosos como los gigantes. Tras devorar a Ymir, sus 3 hijas heredaron el poder titán y también su descendencia, creando así a los 9 titanes. Clara referencia a los 9 mundos de Yggdrasil, y ya que mencionamos el árbol, cuando Ymir muere aparece en los caminos donde permanece por toda la eternidad al servicio de aquellos con sangre real, y donde en palabras de Seke ella puede hacer todo lo que le pidas. Aquí claramente vemos el árbol Yggdrasil donde se conectan los 9 mundos, así como los caminos de humanos y los 9 titanes unidos por la coordenada del titán fundador. La coordenada me recuerda por supuesto bastante a las raíces de Yggdrasil, de hecho es una mezcla de las 3. Los caminos serían la primera raíz, donde se encuentra Bergelmir, donde fluyen todos los ríos helados de Nilfheim. Dicho de otra forma, es donde los ríos convergen. Y tenemos que la coordenada es donde los caminos convergen. En la coordenada yacen todas las memorias y experiencias de los eldianos que podemos traducir a conocimiento. Esto representa a la segunda raíz, donde está la fuente de Mimir, también conocida como la fuente de la sabiduría, donde yace un enorme conocimiento. Todo esto unido por la tercera y hogar de las Nornas asociadas al tiempo. Lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá, también llamado destino, donde hilan dicho destino y cuya longitud del hilo representa la longevidad de una persona. Aquí podemos mencionar también la longevidad de aquellos que heredan el poder de un titán por la llamada maldición de Ymir, pues al obtener dicha maldición digamos que el hilo de su destino se acorta a tan solo 13 años, aunque la mejor referencia es que en ambos casos el tiempo no se divide en 3 partes, pasado, presente y futuro, sino que se mezclan haciendo que en realidad todo esté ocurriendo al mismo tiempo. Y es así como unos mitos de hace 1000 años sirvieron como inspiración para el origen de la historia de Shingeki no Kyojin, pero desde luego esto no es más que el comienzo.
Hace unos momentos mencioné que los nombres de aquellas niñas que se vieron obligadas a comer los restos de su propia madre fueron usados para bautizar 3 grandes murallas que protegerían a la humanidad de los titanes, hasta que uno de estos destruyó una de las murallas, lo que daría paso a la caída del muro María. Pero desde luego eso no ocurrió en unos meses. Para llegar hasta ese momento se tendrían que pasar años de conflictos y algo llamado la Gran Guerra de los Titanes. Al obtener el poder del titán fundador, el rey Fritz vio en Ymir nada más que una herramienta para hacer de su reino Eldia el más grande de todos. Para ello, por supuesto, usaría a Ymir como un arma en contra del resto del mundo. Procrearía con ella a 3 hijas que luego la devorarían y obtendrían su poder, ya que Eldia no podía darse el lujo de perderlo. Todo sería así hasta que al final el poder de Ymir se dividiría en 9 titanes que seguirían expandiendo el territorio de Eldia, conquistando y pisoteando todo a su paso, incluido Marley. Cuando el rey número 145 de Eldia obtuvo el poder del titán fundador, decidió apoyar a Marley, quien había recibido lo peor de Eldia. Entonces el rey junto a los Tibur y Marley colaboraron y el resultado de esto fue la caída de Eldia, el surgimiento del imperio de Marley al ahora poseer el poder de 6 titanes, la opresión del pueblo de Eldia por parte de Marley, ya que algunos eldianos vivían en Marley básicamente como prisioneros, y también el exilio del rey Fritz a Isla Paradis, donde usó el poder del fundador para hacer que los eldianos dentro de la isla olvidaran todo sobre los pasados conflictos para poder seguir en el exilio, y además crear a María, Rose y Sina, las 3 murallas que por más de un siglo protegieron a las personas de los titanes, hasta que un día los muros cayeron. A lo largo de los años, para cada una de las culturas han existido seres poderosos, sabios, creadores de algo o todo, inmortales o simplemente superiores en prácticamente cualquier aspecto a los humanos. A estos seres la humanidad se ha referido como dioses. Cada cultura tiene o tuvo algún dios, algunos hasta miles de dioses, y los nórdicos no eran la excepción. Ellos tenían a muchos dioses, algunos más importantes que otros, pero todos ellos provenían de 2 clanes, los Aesir y los Vanir. Los Aesir son todos aquellos dioses que habitan en Asgard, el mundo de los dioses, relacionados a la guerra, siendo los hijos de Bor los primeros Aesir, mientras que los Vanir provienen de Vanaheim y son vistos como dioses de la fertilidad y prosperidad y bueno, un poco más hippie el asunto. Ahora, pese a que ambos eran considerados dioses, no tenían el mismo estatus. Claramente los Aesir eran digamos más importantes que los Vanir, y los Vanir querían tener el mismo estatus, por lo que una chispa fue suficiente para encender la guerra entre ambos clanes. Esta chispa llevaba por nombre Gulveig, una Vanir torturada por los Aesir, quemada 3 veces en la hoguera ya que siempre resucitaba. Los Vanir usaron su tortura para demandar a los Aesir misma posición y tributos que ellos. Los Aesir se reunieron y mientras lo meditaban pusieron sus manos en su corazón y dijeron: ¿de verdad vale la pena una guerra por esto? Lo vale. Así comenzó una guerra en la que parecía no haber un claro ganador. El final de esta guerra fue un tratado de paz donde intercambiaron rehenes. Los Vanir les dieron a Jord, Frey y Freya, y los Aesir entregaron a Hoenir y Mimir, y se estafaron a los Vanir ya que Hoenir no servía para nada. En respuesta a esto, los Vanir cortaron la cabeza de Mimir y se la entregaron a Odín, quien dejaría su cabeza en las raíces de Yggdrasil y usando magia usaría la cabeza de Mimir para acceder a todo su conocimiento. Mencionar también que durante esta guerra las murallas que protegían a Asgard fueron destruidas, dejando entrar a los gigantes de Jotunheim. En fin, fue así como concluyó la guerra entre Aesir y Vanir, que a partir de ese momento vivirían en paz entre ellos hasta que ambos lucharan lado a lado contra el mal cuando ocurre el Ragnarok. Hasta aquí, para resumir el cómo se entrelazan las historias, para quien se enredara un poco, los Aesir vienen siendo los Eldianos, en guerra con los Vanir que equivalen a la gente de Marley, estando en guerra en ambos casos y concluyéndola con un acuerdo donde nuevamente en ambos casos habría rehenes. En la mitología, el acuerdo ocurre entre Vanir y Aesir, y en Shingeki no Kyojin entre el rey Fritz y la familia Tibur, y una vez más, en ambos casos, las murallas que protegían de los gigantes o titanes fueron destruidas.
Las murallas son grandes segmentos de muros colocados consecutivamente para marcar o dividir territorios, proteger lo que hay dentro de ellos o principalmente para bloquear el paso de cualquiera que no sea invitado. Fueron usadas desde mucho tiempo atrás, pero a día de hoy aún existen y exactamente para los mismos propósitos. Antiguamente los pueblos o incluso hasta naciones enteras, como en el caso de la muralla china, se protegían del enemigo dentro de estas murallas, por lo que la caída de estas a corto o largo plazo significaba la derrota, ya que el enemigo tenía pase libre. Cuando el pueblo dentro no sufría una derrota inmediata, ya sea que pudiera repeler al enemigo o simplemente contenerlo, la prioridad siempre era reconstruir la muralla. Tras el ataque de Berthold y Reiner, la muralla María, que protegía a los humanos de los titanes, fue destruida, y así fue como entraron los titanes. Tras la guerra entre Vanir y Aesir, las murallas de Asgard fueron destruidas, dejando pasar a los gigantes, y sabemos que en ninguno de los dos casos sufrieron una completa derrota, por lo que la prioridad era reconstruir la muralla. En Shingeki no Kyojin, tras la entrada de los titanes por el muro María, aquellos que protagonizarían la historia pasarían unos años entrenando para matar a aquellas enormes criaturas que les habían robado la libertad. Para su sorpresa, el titán colosal apareció una vez más, haciendo un enorme hueco en los muros del distrito Trust, dando paso nuevamente a los titanes. Mientras los humanos se enfrentaban a los titanes, soldados y civiles murieron, mientras que por primera vez los habitantes de la isla Paradis se enteraron que algunos humanos podían convertirse en titanes. Así que tras convencer a la gente de que Eren no era el enemigo, decidieron usar su poder para sellar el muro. Inició así la operación para sellar la brecha, donde en medio de una gran batalla, con una gran muestra de poder, Eren levantó sobre sus hombros una enorme roca y con ella logró sellar el muro e impedir la entrada de más titanes. Para alzar las murallas de Asgard, los Aesir contrataron a un constructor que era en realidad un gigante. Este pidió como recompensa el sol, la luna y a la diosa Freya, además de poder contar con su caballo Svaldifari. De mala gana y por intervención de Loki, ellos aceptan. Poco antes de terminar el trabajo, para no pagarle, amenazado por los Aesir, Loki, disfrazado de yegua, se lleva al caballo. Y de este encuentro solo diré que Loki tuvo un caballito. Aparte de no poder terminar a tiempo, descubren que el constructor es un gigante y como no querían pagarle, es buen pretexto para que Thor lo matara con su martillo. Si bien la historia cambió un poco, lo que buscaba con esto era que vieran la similitud. Caen ambas murallas, lo que significa la entrada de gigantes, y en ambos casos son reparadas por un humano que resultó ser un titán y un constructor que resultó ser un gigante. Además, se me hizo importante hablar de esto, ya que, como les digo, estaba viendo unas fotos y se ven bastante similares. Por un lado, la épica escena de Eren cargando una enorme roca y por el otro, una obra de hace más de 100 años, así que he aquí el origen de esta épica escena. Y ya, tanto por las murallas, y lo que más me importaba era mostrarles la imagen. Me parece justo mencionar esto, ya que pese a no ser de extrema relevancia tanto en la mitología nórdica como en Shingeki no Kyojin, ambas historias tienen una similitud algo curiosa. La mitología nórdica cuenta su historia a través de diferentes textos antiguos, haciendo de su fecha de origen algo casi imposible de calcular, pudiendo perderse los primeros de estos o siendo escritos tiempo después de que se crearan sus historias. Lo importante de esto es que al no contar con un origen claro, se encuentran varias versiones de estas historias. La que nos interesa aquí es Heimskringla, escrito en el siglo XII. Esta es un tanto curiosa, ya que mezcla la ficción y la realidad, encontrando mitos como dioses, Asgard y también hechos históricos. En fin, lo que nos interesa aquí es la primera parte del manuscrito, donde nos habla sobre algo de la mitología nórdica. En esta nuevamente se menciona la guerra de Aesir y Vanir. La diferencia aquí es que Odín no solo contaba con Asgard, sino también con Asaland, es decir, Asia. Entonces, cuando se enfrentan a los Vanir, en este caso provenientes de Vanaland, los Aesir llevan consigo a un ejército de sus aliados de Asia. Los Azumabito, provenientes de Hizuru, un país asiático dentro de Shingeki, de hecho es lo único asiático que se menciona en Shingeki no Kyojin, fueron aliados de Eldia a lo largo de su guerra con Marley. Tanto así que cuando el rey Fritz se encerró en Isla Paradis, un miembro del clan Azumabito fue invitado, y tras vivir dentro de los muros tuvo descendencia. La sobreviviente de esta descendencia es Mikasa Ackerman. En este caso, para no alargar
aclarar tanto esto, les explico la referencia. Ya sabemos que Asgard es el equivalente a Eldia y Vanalheim a Marley. Odín en este caso sería el rey Fritz, Asaland el equivalente a Hisuru, pues en ambos casos nos referimos a Asia. Así que aquí recalcamos la relación Odín Asgard Asaland en contra de Vanaland y el rey Fritz Eldia Hisuru en contra de Marley. Como dije, en ambas historias no es un suceso de suma importancia y quizá Isayama dijo: yo soy japonés y pues meto japoneses a mi historia, por lo que quizá esto no haya tenido que ver en la creación de dicha historia, pero independientemente de cómo sea, aquí podemos ver otro ejemplo de la relación entre la mitología nórdica y Shingeki no Kyojin. El destino podemos pensar en él como aquello que determina lo que va a ocurrir. Todo lo que digas o hagas te conducirá por un camino que ya ha sido trazado, descartando así que todo lo que hagas o has hecho haya sido decidido por ti. Entonces, ¿quién lo decidió? Bueno, ese trabajo casi siempre se le adjudica a Dios, y quizá no sea tan así, puede que no esté escrita cada decisión que tomes, pero incluso si no se ha decidido cada paso que des, lo cierto es que todo ser vivo sí tiene un inevitable destino, la muerte, vista de diferentes formas por cada época, cada cultura. Algunos la ven como el final de todo, otros como el final que da comienzo a algo más grande. Sin importar que sea, es inevitable. Cada persona, árbol, cada estrella, todo aquello que tiene un inicio tiene un final, que como dije, a veces este final puede dar paso a algo más, pero es un final y a esto también le podemos llamar destino. Entonces, ¿todo tiene un final? Pues sí, aunque si van a su iglesia más cercana escucharán la frase Dios es eterno. Y es que en su mayoría los dioses son quienes crean el destino, no quienes forman parte de este. Y si ligáramos el destino a la muerte, llegaríamos a la conclusión de que los dioses no mueren. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si algunos dioses estuvieran exentos a esto? Si algunos de ellos formaran parte de este hilo invisible que llamamos destino? Los nórdicos pensaban de esta forma, y a este destino de los dioses lo llamaban el Ragnarok. El destino de los dioses contado a Odín por una vidente que vio todo lo que ocurriría como si fuera un mero recuerdo, algo que ya había pasado aunque aún no lo hiciera, tal como pudo Eren ver todo lo que sucedería al besar la mano de Historia. La vidente contó a Odín todo, desde la creación de los mundos, el nacimiento de Ymir, la guerra de los Aesir y Vanir, su descendencia, sus decisiones, todo estaba en esa profecía, incluyendo el inevitable final. La última batalla donde prácticamente todo será destruido, una batalla librada principalmente por los dioses liderados por Odín en contra de Surtur y su ejército de gigantes de fuego. En Shingeki no Kyojin a esto le llamamos el retumbar. El Ragnarok será desencadenado principalmente por dos cosas: el nacimiento de 3 de los hijos de Loki, cuya existencia representaba un peligro por su ya anticipada conexión con el Ragnarok, por lo que los dioses los aprisionaron. Para de alguna forma desquitarse por ello con los dioses, Loki mató al segundo hijo de Odín, Balder, por lo que recibió un castigo. Este castigo es considerado el segundo evento que desencadenaría el Ragnarok. A partir de esto, un montón de tragedias llegarían: terribles inviernos, guerras, la muerte del sol y la luna, el despertar de los muertos, el regreso de los hijos de Loki, todo esto daría como resultado el principio del fin, el Ragnarok, la más grande batalla que pondría fin a toda la vida, incluyendo la de los dioses y la destrucción de todo lo demás por parte de las llamas de la espada de fuego de Surtur. Y cuando todo se acabara, el mar lo cubriría todo, dejando nada más que un desolado paisaje. Eren, al igual que Odín, incluso después de conocer todo lo que ocurriría hasta el día de su muerte, decidieron seguir con ese camino. Odín al verlo como su destino y Eren como el único camino para salvar a sus amigos. Con eso en mente, pone su plan en marcha. Este consistía en ganarse la confianza de su hermano Seke para lograr usar el poder de la coordenada y causar el retumbar. El por qué necesitaba a Seke es porque solo pueden usar este poder aquellos con poder titán que pertenezcan a la familia real, razón por la que decide no utilizar a Historia,
ya que no quería que ella se convirtiera en un titán. Volviendo al tema, Eren, al ya poseer el titán fundador, solo debía entrar en contacto con Zeke. Cabe aclarar que Zeke no tenía el mismo objetivo. A diferencia de Eren, él quería usar el poder para que los eldianos ya no tuvieran descendencia y así evitar que alguien más heredara los poderes de algún titán. Sin embargo, eso no servía para Eren, aunque eso Zeke no lo sabía, así que ambos continúan con su propio plan. Las consecuencias de esto fueron una nueva guerra entre Marley, Isla Paradis, los que apoyaban a Zeke, los que apoyaban a Eren y los que no apoyaban a nadie y solo querían evitar que cualquiera de los dos usara la coordenada. Casi lo logran cuando, a punto de que ambos se reunieran, Gaby le dispara a Eren arrancándole la cabeza, pero Zeke logra atraparla a tiempo, accediendo así a la coordenada y al poder del titán fundador, lo que me recuerda a cuando le cortaron la cabeza a Mimir y Odín la usa para acceder al conocimiento de Mimir. En cualquier caso, tanto Eren como Zeke logran entrar a la coordenada, donde Eren convence a Ymir de darle su poder a él. Todo esto dio como resultado el principio del fin, el retumbar. Eren se convertiría en un gigante entre gigantes, comandaría a todos los titanes que habían creado las murallas y todos juntos marcharían arrasando con todo a su paso, convirtiéndolo en nada más que cenizas. Tres inviernos consecutivos llegarían. A causa de esto llegaría a todo el mundo la hambruna y con ella comenzarían las guerras en las que perecerían todos los mortales. El sol y la luna finalmente serían devorados por los lobos que desde siempre los habrían perseguido, y con ello la tierra se estremecería y desgarraría, liberando a Loki y su hijo Fenrir. Para ese momento los muertos se habrían levantado de Hel. Los dioses y los guerreros del Valhalla se enfrentarían a las fuerzas oscuras de Loki, los Jotun y los gigantes de Surtur, que irían quemando todo a su paso. La más grande guerra habría comenzado, dioses pelearían y caerían uno a uno junto a sus enemigos, y entonces Surtur con su gran espada de fuego lo quemaría todo. El poderoso Odín, aún sabiendo el trágico destino que le aguardaba, cabalgó en su caballo Sleipnir junto a su ejército y se enfrentó al lobo gigante Fenrir, mientras usaba todo el aire de sus pulmones para gritar Shinsou Sasageyo. Ok, lo del grito me lo inventé. Se enfrentará al lobo y morirá siendo devorado por él. Su hijo Vidar, lleno de ira, peleará contra el lobo y sosteniendo la parte inferior de sus mandíbulas con su pie, partirá el hocico de la bestia. Así fue la muerte del gran Odín, comandante del cuerpo de exploración Erwinson, y la venganza por parte de su hijo Levi Vidar, hijo de Odín Ackerman. La diferencia es que a Levi se le escapa el chango antes de matarlo, pero ya le iba a partir el hocico en dos. Y como podrán ver, al igual que con la roca de Eren, he aquí el origen de esta épica escena. Eren junto a los titanes avanzarían y arrasarían con todo a su paso. El mundo trataría de defenderse, pero no podría hacer nada más que quedarse viendo a espera de su inminente final, pues todo lo que se pusiera enfrente sería aplastado o incinerado por el calor que emanarían los titanes. Ya dejé en claro que esto es Surtur con sus gigantes de fuego y que el final llamado Ragnarok es igual al final llamado retumbar. Sin embargo, a diferencia del Ragnarok, el retumbar sí logra evitarse. ¿Por qué Eren quería destruirlo todo? La respuesta a esto es: él no lo quería. El verdadero plan de Eren se trataba no de destruirlo todo, sino de acabar con el odio, pues era la única forma en que sus amigos tuvieran una vida normal, y la mejor forma era dirigir todo ese odio hacia él, tomarlo y llevárselo a la tumba junto al poder de los titanes. De esa forma, las guerras y los conflictos cesarían luego de acabar con el enemigo en común.
Entonces Eren se alzó como el más grande enemigo de toda la humanidad, y aquel que lo derrotara sería recordado como un héroe. Armin será quien nos salve, ese siempre fue el plan. Él no lo quería, él quería seguir viviendo junto a todos sus amigos, pero el destino es un bastardo a quien no le interesa. Inició el retumbar y con él erradicaría a casi toda la población. Titanes, eldianos, marleyanos, por primera vez todos lucharían juntos para detenerlo, y así fue como un Eren que permaneció con los ojos cerrados durante el retumbar los abriría para ver una vez más y por última vez a la persona que amó y quien más lo amó, para luego cerrarlos para siempre siendo decapitado a manos de su amada, que se despidió de él con un último primer beso. El mundo lo recordaría como un villano y solo unos pocos conocerían la verdad sobre aquel que se sacrificó por toda la humanidad. Los titanes desaparecerían, las guerras cesarían, aquella que durante su vida y su muerte fue esclava al fin sería libre. El mundo sería libre, todo gracias a aquel que buscaba la libertad. Y también todo gracias al amor de Mikasa. Verán, Ymir, pese a tener el poder de un dios, obedecía a un rey al que no le importaba, en parte por vivir como esclava, pero la verdadera razón era que ella lo amaba. Y es bien sabido que el amor y la razón no siempre se acompañan. El rey no la amaba y solo la usaba como una herramienta, pero ella hacía cualquier cosa por él con tal de estar a su lado, llegando incluso a dar su vida por alguien que masacró a su pueblo, por alguien que mató a sus padres e intentó matarla a ella, y que incluso después de morir no dejó de verla más que como una herramienta. Pero bueno, ella lo amaba. E Ymir pudo verse a sí misma en Mikasa. Ella siempre apoyaba a Eren, aquel niño que la salvó y por el que en más de una ocasión estuvo dispuesta a dar la vida. A ella no le importaba matar titanes, pero a Eren sí, y si eso la ponía a su lado, lo haría. Si tenía que ir en contra del mundo por él, lo haría. Si tenía que morir por él, lo haría. Y no por lo que dijo Eren sobre los Ackerman, sino porque ella lo amaba, pero ella lo amó tanto, más que Ymir al rey Fritz, lo amó tanto que hizo lo que Ymir nunca pudo, e Ymir lo presenció, viendo cómo a pesar del gran amor de Mikasa por Eren, ella terminó con su vida, y así tras unas palabras de Mikasa, aquella esclava que entregó todo de ella por amor, al fin sería libre. Todo habría acabado, la lucha habría terminado y todos los que sobrevivieron, al igual que aquellos que entregaron sus corazones, al fin podrían descansar. El Ragnarok y el retumbar, ambos sucesos marcarían el final de todo, pero no fue así. De las cenizas surgió un nuevo mundo, un mundo más próspero. El hermano de Odín, los hijos de Thor y otros dioses habrían sobrevivido, algunos incluso regresarían del inframundo. La hija del sol continuará el camino de su madre. Lif y Liftazir, un hombre y una mujer ocultos en alguna parte de Yggdrasil, repoblarán la tierra. Las almas de los malvados sufrirán en el inframundo, y así dioses inmortales vivirán juntos en este nuevo mundo que empezará una vez más el ciclo del mundo anterior. El que parecía ser el final de todo no fue así, el mundo entero estaría curando las heridas de lo que causó el retumbar. Heridas que quizá no podrían sanarse, pero aún así, después de mucho tiempo, el mundo finalmente, aunque sea por un suspiro, estaría en paz. Aquellos que habrían derrotado a Eren serían considerados como héroes, los titanes ya no existirían. Las guerras, aunque sea por un momento, se habrían detenido y todos podrían vivir en un mundo más libre. Y bajo la sombra del árbol de aquella colina donde todo empezó, descansarían los restos de Eren en compañía de una Mikasa que con nostalgia recuerda aquellos momentos efímeros donde ambos estaban juntos, momentos que se han ido y no volverán jamás, añorando volver a verlo y poder estar junto a él. Y es de esta forma como concluye esta gran historia, de forma diferente pero igual que como empezó.
pero no, como hubieron inconformes, el señorito Isayama dijo, ¿no te gustó el final? Pues ¿qué crees? Que te tengo uno peor. Pasa el tiempo, el mundo regresa a las guerras, todo se va al demonio y un mocoso se acerca al árbol donde seguramente se convierte en un nuevo primer titán. Entonces, ¿para qué demonios se sacrificó Eren? Todo lo que hizo sirvió para absolutamente nada. Siguen las guerras, siguen los titanes y Eren se quedó unos malditos 3 metros bajo tierra viendo cómo Mikasa tenía hijos con Jin. Ya más calmado les explico esto. Como habrán podido ver, todo Shingeki no Kyojin está basado en estas historias nórdicas de principio a fin, y es este segundo final que nos dio Isayama el que conecta con la mitología. ¿Cómo lo hace? Pues en realidad ya lo dije. Y así, dioses inmortales vivirán juntos en este nuevo mundo que empezará una vez más el ciclo del mundo anterior. Lo que significa que de alguna forma todo se repite. No hablamos de un bucle donde todo ocurre exactamente igual una y otra vez. No, hablamos de que estos sucesos volverán a ocurrir de forma distinta, presenciados por gente distinta, tal vez incluso en un distinto orden, pero volverán y llevarán a este nuevo mundo a su final, y este a su vez dará paso a uno nuevo tal como lo hizo el anterior. Quizá un nuevo Ymir, nuevos dioses, guerras y en un futuro un nuevo Ragnarok. Y esto es lo que Hajime Isayama nos mostró en el último capítulo, que tras el que sería el final surgió un nuevo mundo aparentemente mejor que el anterior, pero una de las tantas características de los humanos es su capacidad de volver a cometer los mismos errores. Volvieron las guerras, acabando con toda esta prosperidad, y también volverá un primer titán, que a su vez traerá nuevos titanes y tarde o temprano traerá un nuevo retumbar. Quizá no fue el mejor final o el que más nos gustara, definitivamente prefiero el primer final e incluso preferiría un típico final donde Eren, Mikasa y todos hubieran seguido juntos y felices, pero teniendo en cuenta que la historia de Shingeki no Kyojin se basa casi por completo en la mitología nórdica, quizá no pudo tener un mejor final que este, donde cierra la historia de la misma forma que en su momento lo hicieron los nórdicos con la suya, dando inicio a una nueva. Con esto, damas y caballeros, hemos llegado al final de este relato. Historias paralelas con un mismo inicio, un mismo final y de alguna forma un mismo desarrollo, pero muy diferentes la una de la otra. Al principio te hablaba de la originalidad de Isayama para adaptar las historias de los nórdicos, pues he aquí dicha originalidad, pues si bien es cierto que tomó todo de un viejo mito, aún así podemos decir que la historia de Shingeki no Kyojin es completamente suya. Y es que Isayama ha logrado transformar en algo completamente diferente este legado que tras 1000 años de haberse creado aún tiene influencia en las historias de nuestra época. Un legado de los nórdicos al mundo, un legado de los nórdicos a Hajime Isayama y de Hajime Isayama para ti en 2000 años.